violencia en edades tempranas, comprendida en periodo de 3 a 5 y 13 años de edad, el cerebro genera un exceso de cortisol en el organismo y este va a afectar el desarrollo y la maduración de estructuras cerebrales muy importantes como el hipocampo, la amígdala cerebral y el hipotálamo. Esto una frase que realicé en el año 2017-2018 y de aquí quiero que o vaya a partir pues nuestra presentación, nuestra temática de hoy. El cerebro humano al nacer pesa aproximadamente entre 350 gramos, en la etapa adulta llega a alcanzar entre 300, 400 y algunas veces hasta 1500 gramos. Se dice que posee más de 100.000 millones de neuronas y existe una interconexión desde el cerebro hasta el último vello de nuestro pie. Entonces, existe una interconexión general donde el cerebro controla todo el cuerpo, donde el cerebro controla la fisiología, la biología del cuerpo humano. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque de aquí va a partir nuestra presentación. Y vamos a iniciar, como decía Augusto Comte, el psicólogo, no se conoce una ciencia si no se conoce su historia, y vamos a definir qué es el trauma psicológico. Todas las personas o los psicólogos que nos dedicamos a estos estudios debemos tener claro qué es el trauma psicológico. El trauma psicológico es un acontecimiento presente en la vida de casi todo ser humano, en la medida que hemos tenido algunas experiencias que han determinado patrones de comportamiento que en el momento presente resultan disfuncionales. Estos van a modificar la estructura biológica y van a quedar codificados en nuestro ADN, manifestándose por la activación de estímulos ulteriores. Entonces, quiero que estemos claros de qué es la definición de trauma psicológico y vamos a estudiar otras definiciones como la del doctor Pierre Janet, que fue un filósofo, psicólogo y neurólogo francés, conocido simplemente como Pierre Janet. Él hizo muchos estudios, pero él se interesó mucho por el trauma psicológico y sus consecuencias. Y de aquí vamos a empezar a desmembrar pues lo que es el trauma psicológico. Esta información se la puedo pasar a Luis para que se la haga llegar a ustedes al terminar la conferencia y él se la puede hacer llegar a cada uno de ustedes a su correo, pues yo se las voy a hacer llegar para que tengan un bosquejo más claro y amplio de lo que estamos hablando. Y así ustedes le pueden dar una repasadita. Existen otros autores muy importantes a nivel internacional y a nivel mundial que hablaron sobre el trauma y siguen hablando sobre el trauma psicológico, como son Lurie, Jack Pansett, Camp, Bessel van der Kolk, Ono van der Harf, Joseph Pinazola, Mario Salvador, inclusive Peter Levine. Estos son algunos de los que están acá que hablan sobre el trauma y pueden estudiar la literatura de estas personas, que es muy interesante que nosotros conozcamos, pues, si nos vamos a dedicar a estudiar y analizar el trauma, el estrés y el trauma psicológico. El trauma psicológico es como nuestro cuerpo responde ante la amenaza de supervivencia. Y esta es una definición del doctor Peter Levine, donde él dice que nosotros, los seres humanos, compartimos con los animales, con los seres del reino animal, estos instintos, que es la vida y la muerte. Entonces, se van a activar nuestros instintos más antiguos de supervivencia, que están codificados en nuestra biología y en nuestro cerebro más antiguo, que es el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Aquí tú le pueden ver lo que le acabo de decir, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, y aquí está codificada esos instintos de supervivencia. Esto lo vamos a hablar más adelante con mucha calma, no se preocupen. Existe una definición muy interesante también del doctor Pierre Janet, que en el año, él la ajustó pues en el año de 1919, aunque él la hizo en el año de 1894. Él hablaba de que el trauma psicológico es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento
de un ser humano. Cuando las personas sienten demasiado sobrepasadas por emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se va a convertir en una fobia al recuerdo que va a impedir la integración de acontecimientos traumáticos, fragmentando los recuerdos, apartándolo de la conciencia ordinaria y dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. Y explíqueme eso, porque no lo entendí. Ok, se lo voy a explicar rápidamente. Cuando nosotros estamos viviendo o tenemos un evento traumático estresante, un accidente de tránsito, violación no le puedo hablar porque nunca he sido sujeto de una violación, pero las víctimas me han contado esto. Y algunas veces nosotros como psicólogos debemos estar pendientes de algo que le voy a decir. ¿Por qué? Porque esto se ve mucho en los juicios. Cuando una persona o un abogado o el mismo fiscal del Ministerio Público dice, es que esa víctima está mintiendo. La víctima no miente. La víctima no miente. O usted escucha un abogado defensor que dice, es que esa persona está mintiendo. Tampoco miente. ¿Qué es lo que pasa? Que bajo el evento estresante que vivió, o cuando nosotros vivimos eventos estresantes, ¿qué va a ocurrir? Va a existir una, ¿qué? Una fragmentación de los recuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque el evento traumático es tan fuerte que se altera la cognición del cerebro humano. Entonces, el terror se va a convertir en una fobia al recuerdo y nosotros no podemos contar el evento traumático de una manera tranquila. ¿Por qué? Porque el solo hecho de pensar ese evento traumático nos va a nosotros a alterar nuestra cognición. Entonces, por eso no se convierte en experiencias narrativas neutras. Es imposible narrar un evento traumático de una manera tranquila, pausible. No, no se puede. Algunas veces se olvida cómo ocurrió. ¿Por qué? Porque el evento traumático, y quiero que estemos claros, mis estimados colegas psicólogos, el evento traumático va a alterar nuestro ADN, nuestra biología, y va a quedar impregnado en nuestro cuerpo. ¿Y cómo? En percepciones visuales y preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. Por eso es que hay personas, y creo que ustedes lo han visto, que un ejemplo, hay personas que ven un cable, así como esto, tirado en un rincón de nuestra casa, y piensan que si esa persona lo mordió una serpiente, y si se consigue un pedazo de cable enrollado en esta posición, ¿qué piensa esa persona? Que es una serpiente. Por eso es que hay personas que fueron abusadas sexualmente y pasan por un lugar y cuando ocurrió el evento traumático, el abuso sexual, había un olor característico a una flor en especial y esa persona cada vez que pasa o huele esa flor se va a reactivar. Entonces, esos eventos van a quedar organizados en percepciones visuales, olfativas, auditivas, o justamente cuando esa persona fue violada o abusada, estaban colocando una música de un reggaetonero X. Entonces, cada vez que esa persona escuche esa música, esa persona automáticamente va a viajar y va a sentir el estímulo del evento traumático vivido al escuchar esa música y va otra vez esa persona a reactivar todo el evento traumático vivido si no es atendida psicológicamente. Entonces, el evento traumático va a quedar organizado en percepciones, preocupaciones y reactuaciones conductuales que bajo un estímulo ulterior se pueden activar. Es lo interesante de esto. Y sabemos que con el trauma la mente se va a alterar profundamente. Cuando se experimenta una serie de síntomas extraños, y esto le ocurre a las personas que han sido abusadas, que ellos ni siquiera son capaces de explicar, es posible que esos síntomas procedan de una reacción traumática frente a un incidente del pasado que tal vez ni siquiera esas personas vayan a recordar.
Y es importante destacar que el trauma se va a originar como una respuesta en el sistema nervioso y no se origina en un evento. El trauma está en el sistema nervioso, no en el evento. Esta es una definición del doctor Peter Levine, especialista en trauma psicológico. Por ejemplo, si una persona ha sufrido un abuso sexual, se va a ver inicialmente protegida de la reacción emocional e incluso es posible que esa persona no vaya a recordar con claridad o que sienta que no ocurrió en realidad el evento traumático, y es lo que yo le acabo de explicar. Y esto ocurre mucho en los procesos legales de abuso sexual cuando se está en un juicio o se está llevando a cabo un juicio. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona a lo mejor no recuerda con claridad el evento. No puede recordar. ¿Por qué? Porque está fragmentado el evento. No existe con claridad, porque recuerden que el cerebro lo que busca es sobrevivir a los eventos traumáticos. El cerebro y nuestra condición humana que compartimos con los animales de este reino es la supervivencia. El ser humano lo que busca es sobrevivir. Nuestro cerebro lo que busca es sobrevivir. Eso es lo que busca. Los animales buscan sobrevivir. Y esto lo voy a explicar más adelante con ejemplos muy gráficos para que nosotros podamos entender. Y podamos entender la neurofisiología, que lo vamos a hablar más adelante. Estos hechos significativos, llamados mecanismos de defensa, por ejemplo, como la disociación y la negación, van a permitir navegar a través de esos periodos críticos, mientras esperamos que llegue un momento y un lugar más seguro para que estos estados alterados concluyan y se origine el proceso y se dé la traumatización o el psicotrauma como tal. Del mismo modo, ante un trauma psicológico, el cuerpo va a reaccionar de manera intensamente, se va a poner en tensión cuando se encuentra en estado de alerta, se prepara cuando siente miedo y se va a quedar inmóvil y se va a derrumbar cuando siente la impotencia del terror. Cuando después del incidente la reacción protectora de la mente frente al trastorno vuelve a normalizarse, la respuesta del cuerpo también lo va a hacer. Cuando se frustra este proceso restaurativo del cerebro, los efectos del trauma se asientan y es ahí donde la persona se va a traumatizar. Y es ahí donde la persona se va a traumatizar. Estos eventos significativos, como les dije, denominados disociación y negación, son los más característicos que vamos a poder observar cuando estamos ante un evento traumático. Es importante destacar que la psicología tradicional aborda el trauma a través de sus efectos en la mente, y esto significa que si no tratamos al cuerpo y a la mente como una unidad, vamos a ser incapaces de comprender o curar el trauma en su profundidad. Es importante que nosotros conozcamos que hay que tratar. Cuando yo hablo de tratar, no solamente de tratar, sino de evaluar y de valorar a la mente como una unidad con el cuerpo, porque como les dije, vamos a ser incapaces de entender lo que está ocurriendo en la mente, y no solamente para valorarlo, sino también para atenderlo, para atender al ser humano. Ahora sí vamos a entrar en materia sobre el trauma psicológico. El trauma psicológico es la forma en que el cuerpo va a responder a la amenaza y por tanto cómo el cuerpo se va a organizar alrededor de esa amenaza. Entonces los enfoques dirigidos al tratamiento del trauma psicológico han de contemplar necesariamente el trabajo con el cerebro subcortical y con el cuerpo. Y esto es interesante porque ya vamos a entrar en materia de conocer las principales estructuras del cerebro que se van a ver afectadas por el trauma psicológico. La estructura subcortical está comprendida por el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. ¿Pero qué es la estructura subcortical? La estructura subcortical la podríamos definir como un grupo de núcleos que en caso de sufrir una lesión se va a experimentar una disminución y una serie de capacidades y habilidades psicológicas en cada una de esas estructuras que ustedes tienen al frente. Hipocampo, cerebelo, amígdala y ganglios basales. Esto lo vamos a ver más adelante con detalle
y cómo se van a ver afectadas estas por los efectos del trauma. Estas son algunas de las estructuras del cerebro afectadas por el trauma psicológico. Tenemos el tálamo, el cerebelo, el hipocampo, hipotálamo, el córtex orbitofrontal, la amígdala cerebral, la circunvalación cingulada y los ganglios basales, el hipocampo y el hipotálamo. ¿Qué le pasa al tálamo cuando tiene una afectación por el trauma psicológico? Recordemos que el tálamo funciona como una estación repetidora de información, donde además de eso está involucrado el ciclo de sueño-vigilia y la conexión con los sentidos, vista, gusto, oído, olfato, etc. El cerebelo es una estructura interesantísima que crea alteraciones en la coordinación, el equilibrio y el mantenimiento de una postura corporal fija cuando está afectada por el trauma psicológico. El hipocampo funciona como un centro de almacenamiento de la memoria que permite la contextualización, la secuenciación y cuando se atrofia no genera nuevos recuerdos. El hipotálamo también es otra estructura que se va a encargar de controlar los procesos fisiológicos y físicos automáticos del cuerpo humano. Tenemos el córtex orbitofrontal, que es como funciona como una gran centralista telefónica y recibe del cerebro y del cuerpo información y permite la metarreflexión. Es interesante lo que el córtex orbitofrontal hace, permite la metarreflexión. Tenemos la amígdala cerebral que genera problemas cuando se encuentra atrofiada. Ella va a generar problemas en el reconocimiento de las expresiones faciales que reflejan emociones. Y también funciona como un centro de control de las emociones. Tenemos la circunvolución cingulada, que esta va a intervenir en el comportamiento de la supervivencia. Y tenemos los ganglios basales, que cuando existen alteraciones o afectaciones producen una cantidad de patologías como el mal de Parkinson, la distonía, la enfermedad de Wilson, etc. Estas son algunas de las características de las estructuras que se van a ver afectadas por el trauma. Y vamos a definir, antes de ya entrar en materia, el trauma y el trastorno de estrés postraumático. Hay una gran diferencia entre la definición de trauma y trastorno de estrés postraumático. Y el trauma es un evento psicológicamente angustiante que está fuera de la gama de la experiencia humana normal y a menudo con una sensación de intenso miedo, terror e impotencia. Y el trastorno de estrés postraumático es un trastorno neuropsiquiátrico que puede desarrollarse después de vivir un evento traumático que influye los cambios en el funcionamiento emocional, conductual y fisiológico. Entonces tenemos que trauma es un evento psicológicamente angustiante y el trastorno de estrés postraumático es un trastorno neuropsiquiátrico con características individuales cada una que la acabo de referir. Tenemos algunos síntomas del trastorno de estrés postraumático como los recuerdos intrusivos, la evitación, los cambios negativos en el pensamiento y el estado de ánimo y cambios en las relaciones emocionales. Recordemos que los recuerdos intrusivos no son más que pensamientos no deseados, involuntarios, imágenes o ideas también desagradables que puedan convertirse en obsesiones, son molestos y preocupantes y puede ser de difícil manejo, inclusive eliminarlo. La evitación es un comportamiento que realizamos cuando tenemos miedo a enfrentarnos a situaciones difíciles que van a poder provocarnos estados de ansiedad. Estas son algunas de las características. Estos son síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático, hiperactivación crónica del sistema nervioso autónomo, entumecimiento emocional, disociación y problemas de memoria, etc. Las perturbaciones somáticas están en el núcleo del abuso sexual. Son síntomas de terror físico que se caracterizan por la hiperactivación, tasa cardíaca acelerada, sudor frío, respiración rápida, palpitaciones cardíacas, hipervigilancia y reacciones de sobresalto. Estas son algunas de esas perturbaciones somáticas que están en el núcleo del abuso sexual y son síntomas de terror característicos de la hiperactivación. Estas son algunas de las características que nosotros compartimos con los animales, que compartimos cuando estamos en una reacción ante el peligro, que es la lucha, la huida y la parálisis.
cuando nosotros estamos ante un evento traumático, automáticamente el cerebro va a evaluar el evento traumático en cuestiones de milisegundos. El cerebro evalúa. Si el cerebro evalúa y da la señal de que usted está apto para afrontar, usted va a luchar. Pero si el cerebro evalúa y le dice a su cuerpo, usted no puede, porque el peligro es demasiado inminente, hay un peligro inminente y estás en desventaja, el cerebro automáticamente evalúa las condiciones y si usted o la persona, en este caso abusada, que está siendo abusada por su captor, por el victimario, si puede, va a emprender la huida, va a buscar el momento de agarrarle la debilidad al captor y va a emprender la huida. Si no puede huir, se va a quedar quieto, paralizado. Y es ahí donde el delincuente le dice, si gritas, te voy a matar. Si gritas, voy a matar a tu familia, a tu hermano, y te voy a matar a ti. Y es ahí donde nos quedamos paralizados. Existe un entumecimiento, pero ya le voy a explicar el por qué nos quedamos paralizados. Entonces, compartimos, los animales comparten la lucha, la huida y la parálisis. Es interesante destacar que los animales salvajes, silvestres, no se traumatizan. Se traumatizan los animales domésticos, pero los animales salvajes no se traumatizan. Los animales salvajes, cuando ellos están frente al peligro y logran escaparse, huirse, ellos se levantan, se sacuden, y en esa sacudida que ellos hacen, están liberando la cantidad de ¿qué? De hormonas que están circulando por su cuerpo, están liberando cortisol, se sacuden, se levantan y se van, y ellos no se traumatizan. Se traumatizan son los animales domésticos, y se traumatizan por su dueño, por supuesto, por el ser humano. Estos son algunos de los mecanismos del sistema nervioso implicado en el trauma. Tenemos la amígdala cerebral, que funciona como una alarma rápida, sin evaluación, controlada en el sistema nervioso autónomo, donde funciona otra parte que es el sistema simpático y el parasimpático, pero vamos a hablar de ello más adelante, pero ahorita vamos a hablar del simpático, que este sistema va a regular la tensión muscular, el sistema cardiocirculatorio, la respiración, los intestinos, la pupila y la activa alerta. Tenemos respuestas defensivas como activas de lucha, pelea, y las pasivas, que quedarse paralizado y no hacer nada. Y aquí la pueden ver bien. Reacción ante el peligro, respuesta, mecanismo del sistema nervioso implicado, sistema nervioso autónomo, tenemos el simpático y el parasimpático, y tenemos respuestas defensivas, pues, que es lucha, las activas lucha, pelea, y las pasivas quedarse paralizado y no hacer nada. Pero además de eso, voy a hacerle referencia de la teoría polivagal de Stephen Porren, que nos refiere sobre las emociones, el apego, la comunicación y las autorregulaciones fisiológicas, que están involucradas también estos efectos adversos del trauma y del estrés. Este es el doctor Stephen Porren, ¿verdad? Creó la teoría polivagal, una teoría neurofisiológica, psicofisiológica y filogenética, enunciada por el doctor Stephen Porren de la Universidad de Illinois en el año 1995. Según esta teoría, gran parte de la conducta social, las emociones, tienen importantes condiciones fisiológicas, los cuales son una consecuencia del peculiar modo en que los mamíferos, inclusive nosotros los seres humanos, hemos resuelto la regulación del sistema nervioso autónomo a través del nervio vago. En su etapa final existiría una unión neuroanatómica entre los núcleos del vago y los de otros pares craneales, en especial los responsables de la interacción social a través de la expresión facial y la vocalización. Así, además, se integrarían los sistemas implicados en la respuesta al estrés, incluyendo el córtex, el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, los neuropéptidos como la oxitocina y la vasopresina y el sistema inmune, y varias enfermedades y trastornos psiquiátricos podrían estar relacionados con fallos generales en la regulación del sistema polivagal, como el asma, que es una enfermedad que provoca las vías respiratorias se hinchen y se estrechen o se expandan, donde se presentan sibilancias, presión en el pecho, dificultad para respirar. Y esto nos ocurre también a nosotros cuando estamos
ante un evento estresante, un evento traumático. Nos da como un ataque e inclusive se nos corta la respiración. Y por eso existe dentro de la teoría polivagal una información muy vasta que nosotros, los psicólogos, deberíamos conocer y manejar. En una conferencia pronto que le voy a dar a Bolivia, a La Paz específicamente, voy a estar hablando sobre esta teoría polivagal y sobre el trastorno de estrés postraumático desde el ámbito de la neurofisiología. Además de eso, esta teoría, ¿verdad?, nos habla del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático y parasimpático, que le voy a hablar rápidamente. Y es importante que nosotros conozcamos cómo esto va a influir en los eventos estresantes en nuestro cuerpo. Yo les dije al inicio que los psicólogos debemos conocer y manejar y atender mente-cuerpo como una unidad. Cuando estamos ante un evento estresante, un paciente con trastorno de estrés postraumático, debemos atenderlo no solamente su estado emocional, sino atenderlo como una unidad mente-cuerpo. Atender el problema, el trastorno como una unidad mente-cuerpo. La función principal del sistema nervioso autónomo es mantener el equilibrio del medio interno, la homeostasis, y controlar las funciones involuntarias. Por este motivo, podríamos decir que el sistema nervioso autónomo es capaz de modificar la actividad de la musculatura lisa, la glándula, el músculo cardíaco, el corazón, en respuesta a la información que proviene de niveles superiores del cerebro, especialmente emociones y estímulos del entorno. En este caso estamos hablando de un factor externo, de un trauma. El sistema nervioso autónomo está compuesto por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y vamos a hablar rápidamente del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para situaciones que requieren estados de alerta, fuerza, como situaciones que despiertan temor, ira, emoción o vergüenza. Situaciones de lucha, huida. En este tipo de situaciones, el sistema nervioso simpático estimula los músculos del corazón o músculo cardíaco para aumentar la frecuencia. Empieza a bombear, boom, 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 más rápido, más rápido, más rápido. Además de eso, va a dilatar los bronquios de los pulmones, incrementando la retención de oxígeno y causando la dilatación de los vasos sanguíneos, que van a irrigar al corazón y los músculos esqueléticos, aumentando el suministro de sangre en todo nuestro cuerpo. La médula suprarrenal, escuchen bien, es estimulada para liberar epinefrina o adrenalina. Y además de eso, lo que a su vez aumenta la tasa metabólica, de las células y estimula el hígado. Además, el sistema nervioso simpático va a reducir la actividad de otras funciones corporales, como son menos importantes en emergencia, como la digestión y la micción. La activación simpática tiende a producir efectos generalizados, difusos, que van a soler ser perdurables. Las fibras simpáticas se van a originar en neuronas de segmentos torácicos y lumbares de la médula espinal en el cuerpo lateral. Además de eso, por eso es importante destacar que la división simpática también se puede llamar división torácico-lumbar, que salen de la médula y van a viajar por los nervios espinales y torácicos y lumbares hasta que llegan a una cadena de ganglios interconectados que está paralela y muy cerca de la médula espinal, que se llama o se le conoce como la cadena simpática. Entonces, ya sabemos que el sistema simpático, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo se activa? ¿Y cómo nos prepara al cuerpo humano cuando estamos en situaciones de alerta, de temor, de ira, de emoción o vergüenza, de lucha, huida? Es ahí donde se va a activar este sistema simpático. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se estimula, para ponernos en estados de alerta y poder afrontar ese peligro, ese evento de lucha o huida que nosotros nos vamos a enfrentar. Cuando usted va a pelear o a discutir con alguien, o usted va a enfrentar a alguien, automáticamente a usted se le va a activar el sistema nervioso simpático. Cuando usted está ante un peligro, un abuso sexual, un accidente de tránsito o eventos, desastres naturales, o un evento estresante, usted termina con su novia y su novio le dice, vamos a hablar ahorita, yo voy para allá y vamos a conversar. Automáticamente a usted se le va a poner en estado de alerta el sistema nervioso simpático. Te va a empezar a sudorar, el corazón se le va a acelerar,
va a sentir mayor capacidad de respiración, empieza sus pulmones su corazón a bombear sangre y por ende se va a activar la actividad pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted empieza sudoración, esos estados de alerta, es porque está activado en usted el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático es todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que acabamos de hablar. Él va a regular la producción de enzimas digestivas y va a estimular los procesos de digestión, micción y defecación. Reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca y respiratoria y va a conservar la energía mediante la relajación y el descanso. Es todo lo contrario a lo que acabamos de nombrar. Y seguimos hablando del trauma, la neurofisiología o la neurobiología del trauma. Ya para entrar en materia, ahorita ya empezar a hablar de la neurobiología como tal, es importante destacar que en el trauma, además de que sabemos que es una respuesta y que se va a activar una alarma por el sistema nervioso simpático, debido a que las respuestas de defensas activas son disfuncionales, se va a activar simultáneamente el sistema nervioso parasimpático, lo que le acabo de decir. Se va a producir un estado de quedarse helado de miedo, terror sin palabras, también llamado inmovilidad tónica. Vean lo que ocurre en el cerebro. Se va a producir un estado alterado de la conciencia y es ahí donde nosotros percibimos cuando estamos viviendo un evento traumático y nosotros decimos es que el tiempo se enlentece. Cuando ocurre un accidente de tránsito o un abuso sexual que me cuentan mis víctimas que yo atiendo, me dicen, mire doctor, pero es que yo sentí que el tiempo se me paralizó el tiempo. No, es que el tiempo no se paraliza, el tiempo va a seguir corriendo igual. ¿Qué es lo que vamos a percibir nosotros? Va a existir una desconexión de la mente-cuerpo, porque como les dije, que el cerebro lo que busca es sobrevivir y va a percibir a través de los sentidos que el tiempo transcurre de manera lenta. Pero esto es parte de la disociación como defensa del trauma. Entonces el cerebro lo que busca es sobrevivir. Y no hay miedo ni dolor, no sentimos miedo ni dolor. ¿Por qué? Porque existe una desconexión de la mente y del cuerpo. Son respuestas automáticas que se dan no elegidas y están codificadas en nuestra biología. Igualmente, la disociación, que es un mecanismo de defensa psicológico en el que la identidad, la memoria, las ideas y los sentimientos y las percepciones se van a separar del conocimiento consciente y no pueden ser recuperados, experimentados de manera voluntaria. En otras palabras, es cuando estamos en un entorno hostil y amenazante y nos desconectamos mente-cuerpo o mente-entorno y empezamos a percibir de manera lenta o distorsionada de la realidad en que estamos viviendo y en que estamos percibiendo el evento traumático. Ahora sí, ¿qué sucede en el cerebro cuando estamos en un estrés permanente? Bueno, estas son 4 características fundamentales que nos establece el Manual Diagnóstico y Estadístico, como las guerras, trastorno de estrés postraumático, los desastres naturales, violencia psicológica y abuso sexual. Estas son algunas de las características. Pero ¿qué sucede desde la neurofisiología del abuso sexual? En un estudio científico realizado, bueno, en muchos estudios, pero se da que en reportes analizados a más de 6.000 niños, creo que se hicieron en los Estados Unidos, mostró que la mayoría de los niños, específicamente las mujeres, el sexo femenino, tienen mayor riesgo que los hombres de sufrir trastorno psiquiátrico en la adultez debido al maltrato de abuso sexual. Otros estudios científicos demuestran que y confirman que el abuso sexual en la niñez va a aumentar 4 veces el riesgo de tener una enfermedad en la adultez. Depresión 2 veces más. Ansiedad 3 veces más. Trastorno de personalidad 5 veces más. Trastorno de conducta 7 veces más. Consumo de alcohol, droga, comportamiento antisocial y trastorno de estrés postraumático, inclusive el suicidio. Y le hago a colación de esto un caso muy sonado en los Estados Unidos hace poco, el caso de Aaron Hernández, un jugador de fútbol americano que se suicidó en la cárcel. Fue sometido a un proceso de juicio por el asesinato de un amigo de él, esposo o el marido o el novio de su cuñada.
Lo interesante de Aaron Hernández, esto lo pueden ver en YouTube, en Netflix, lo que tienen esta aplicación de Netflix, lo pueden ver ahí, se llama Inside o Dentro de la Mente Criminal, Aaron Hernández, caso de Aaron Hernández, lo pueden buscar, son 3 capítulos, muy interesantes, que todos los psicólogos deberíamos, de alguna u otra manera, si tenemos la oportunidad de verlo, para hacerle un análisis desde el punto de vista de la psicología, inclusive de la neurofisiología del trauma del abuso sexual. Aaron Hernández, hijo de padre puertorriqueño, descendiente de padre puertorriqueño, vivió en los Estados Unidos, fue abusado en su etapa de la niñez. Estaban jugando el escondido, el escondite, y fue abusado por un vecino adolescente. Él era niño y fue abusado por un vecino adolescente. Aaron Hernández desarrolló una doble vida. Y como les dije anteriormente, ¿qué desarrolló en Aaron Hernández? Bueno, depresión, ansiedad, trastorno de personalidad. Aaron Hernández, cuando salía de sus prácticas en la universidad de jugar fútbol americano, Aaron Hernández desarrolló un comportamiento antisocial, consumía droga, le gustaba relacionarse con delincuentes, portar arma de fuego y cometer actos criminales. Además de eso, Aaron Hernández se suicida. Entonces cumplió con estos pronósticos establecidos en estudios científicos de que el abuso sexual en edades tempranas va a aumentar 4 veces el riesgo de que en la etapa adulta padezcan de una enfermedad, depresión 2 veces, era depresivo, además de eso sufría de ansiedad, trastorno de personalidad, trastorno de conducta, consumo de droga y alcohol, que era prácticamente lo que hacía Aaron Hernández, y comportamiento antisocial, trastorno de estrés postraumático, que lo llevó al suicidio. Entonces, está demostrado que el abuso sexual, como dice la doctora Irene Intembi, suele compararse con un balazo en el aparato psíquico, o sea, causa los mismos efectos devastadores en la psique de un niño que un disparo, el abuso sexual. Bueno, entonces son algunas de las estructuras que vamos a empezar a desarrollar ya para trabajar ya la parte de la neurofisiología. La amígdala cerebral. ¿Qué es la amígdala cerebral? ¿Por qué las estructuras como el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala cerebral son fundamentales para el desarrollo de comportamientos en el ser humano? Inclusive evocar recuerdos, inclusive, además de la evocación de recuerdos, la contextualización de recuerdos. Entonces vamos a comenzar por la amígdala cerebral y decimos que la amígdala cerebral es una estructura clave para la supervivencia humana debido a su principal función, que es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a estas, provocando una respuesta a nivel fisiológica o a la preparación de una respuesta conductual. Se puede decir también que la amígdala cerebral es un núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro que controla asimismo la respuesta de satisfacción o miedo. Estas participan en gran medida en el control del comportamiento sexual, tanto masculino como femenino, y participan en el control hormonal que está vinculada a la agresividad. Además, disminuye nuestros procesos inteligentes. Está implicada en el aprendizaje de respuestas emocionales aprendidas, como las reacciones de miedo a distintos estímulos. Otra de las estructuras que vamos a estudiar hoy es el hipocampo. El hipocampo permite la contextualización de los procesos mentales ligados a la emoción, lo que van a determinar si el valor de una experiencia almacenada es un recuerdo positivo o negativo. Almacena recuerdos a largo plazo y actúa como un mediador o directorio de los recuerdos. Esta estructura, el hipocampo, es una de las partes del cerebro más importantes. Está situado en lo que se conoce como el sistema límbico y está muy relacionado tanto con los procesos mentales como con la memoria. Ya lo interesante de esto, y estas se van a ver afectadas y le voy a explicar cómo. El hipotálamo, que es otra de las estructuras importantes para la supervivencia, juega un rol interesantísimo porque esta va a ajustar los procesos biológicos necesarios para mejorar la posibilidad de sobrevivir a eventos traumáticos. Además de eso, es conocido que el hipotálamo controla las neuronas y las hormonas que van a navegar por la sangre. Se encarga de poner en marcha y coordinar en buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Regula los estados de ánimo, la temperatura corporal, el sueño, los impulsos sexuales, el hambre y la sed y además nuestro descanso. Pero ¿qué sucede en el cerebro cuando estamos ante un abuso sexual? Ya lo interesante de esto de cómo se va a activar.
Y se los voy a colocar acá para que lo vean. El estrés es una respuesta fisiológica que otorgamos ante los inesperados o ante condiciones que nos resultan peligrosas en la vida, un trauma. Cuando estas estructuras que ustedes están viendo detectan algo anormal, ella envía una señal a la hipófisis que a su vez activa por vía hormonal unas glándulas que se encuentran encima de los riñones, las cuales se denominan glándulas suprarrenales. Estas van a responder liberando una hormona llamada cortisol, lo cual es un activador a mediano a largo plazo que hace nuestro organismo. El resultado de elevar cortisol en la sangre es incrementar los niveles de glucosa para todo el cuerpo, para que todos los órganos trabajen con mayor eficiencia, lo cual es adecuado en tiempos cortos y no por horas y mucho menos por día. Si esta cantidad de cortisol dura semanas o meses, el cerebro va a comenzar a cambiar. El cortisol puede matar neuronas del hipocampo, disminuyendo la capacidad de memorizar. Los primeros resultados adversos de tener un estrés crónico es disminuir la memoria. Y aquí ustedes la pueden observar en esta gráfica pues animada. Recuerden lo que yo les expliqué, que se va a activar. ¿Qué se activa? El sistema simpático. El sistema simpático necesita energía y esa energía la suministra el cortisol. El cortisol es glucosa pues en la sangre. ¿Qué efectos tiene el cortisol cuando está alto en nuestro organismo? Miren lo interesante de esto. En el cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando existen niveles elevados de cortisol? El cortisol se vuelve tóxico para el cerebro. Disminuye la concentración, aumenta la ansiedad, la depresión, ataque de pánico, la fobia, la irritabilidad y los cambios de humor y altera además eso el sueño. Perdón. El corazón, cuando existen niveles alterados de cortisol, miren lo que ocurre en el corazón. Aumento de la tensión arterial y del ritmo cardíaco, altos niveles de colesterol y triglicéridos y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso nos preguntamos, pero si yo no como huevo, yo no como grasa, ¿pero por qué tengo los niveles elevados de qué? Del colesterol y los triglicéridos. Porque usted vive con niveles permanentes de estrés. Y el estrés produce, cuando estamos en periodo constante de estrés, elevados niveles de cortisol. Y el cortisol es dañino. El estrés es dañino. ¿Por qué? Por los efectos elevados de cortisol que dañan nuestro cuerpo. El aparato digestivo también se va a ver afectado por los niveles altos de cortisol. ¿Cómo? Por cambios en la actividad digestiva, gastritis, estreñimiento, mayor apetito. Además de eso, se produce una acumulación en el abdomen. Todo lo que es nuestra barriguita, ahí se va a producir acumulación de grasa. Además de eso, en los músculos y articulaciones también van a tener una afectación por los niveles elevados de cortisol. ¿Y qué va a ocurrir? Dolores en los músculos, en las articulaciones, inflamación, tensión, disminución de la densidad ósea, rigidez en los hombros y espalda, en esta parte. En el sistema reproductivo, bueno, disminución de la testosterona y del estradiol que conllevan a una disminución de la fertilidad y del apetito sexual. En el sistema inmunológico, por supuesto que los niveles altos de cortisol van a tumbar el sistema inmunológico y aumenta la incidencia de infecciones, específicamente las producidas por virus. El páncreas, igualmente, por los niveles altos de cortisol, va a existir una segregación elevada de insulina que puede conducir a un incremento de grasa en el abdomen y alrededor de los órganos eventualmente puede producir diabetes. Los niveles alterados y elevados de cortisol pueden producir diabetes. Y en la piel puede producir acné, psoriasis, eczema, dermatitis, sarpullido y más propensión a los hematomas. Entonces aquí podemos ver a grandes rasgos qué produce el cortisol en nuestro organismo o los elevados niveles de cortisol en la sangre. Es importante destacar que en las edades de 5 a 13 años, todo lo que aprenda nuestro cerebro va a marcar de por vida y toda la vida al ser humano en la etapa adulta. Por eso es importante brindar amor, cariño y afecto a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, a nuestros familiares pequeñitos comprendidos en estas edades. ¿Por qué necesitamos activar
la oxitocina, y de estas hormonas vamos a hablar más adelante. Debemos activar esta hormona, no cortisol. El cortisol se genera y se activa cuando estos niños viven en estados estresantes. Y los estados estresantes se presentan cuando estos niños son abusados y viven con su abusador en la misma casa. Cuando viven con esa persona que hace que estos niños, sus estructuras hipotalámicas, amigdalar cerebral y el hipocampo se vean activados a través de la hipófisis, mandando una señal a las glándulas suprarrenales para que inyecten cortisol. Sabemos que estos estados, en estados cortos son buenos, pero en estados permanentes y largos causan lo que se llama la apoptosis neuronal. El cortisol daña al cerebro, principalmente las estructuras como el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala cerebral. Entonces se va a existir un disparo de cortisol, el niño, su capacidad de memorizar y de contextualizar van a quedar nulas, y entonces vamos a ver en un futuro personas agresivas y violentas, y nos preguntamos por qué son agresivos y violentos. Entonces todos estos aspectos es importante que nosotros los conozcamos y están codificados en nuestra biología por la cantidad de cortisol en la sangre. El cortisol en la sangre es dañino. Cuando vivimos eventos traumáticos permanentes, van a causar devastaciones en la psiquis del cerebro de un niño y de un ser humano en etapas tempranas. Por eso es importante que nosotros, y siempre hago hincapié de esto, es darle amor, cariño, que él aprenda a través de enseñanzas plausibles, entendibles, de lo bueno y de lo bonito que es la vida. El ser humano, el cerebro no le gusta pensar, el cerebro trabaja por asociación y por evocación de recuerdos. El cerebro es flojo, el cerebro no le gusta pensar, el cerebro aprende de lo que nosotros vivimos. Por eso que usted va en su vehículo y usted tiene una música especial que a usted le gusta. Y usted no se ha preguntado por qué a usted le gusta esa música. Un ejemplo, Roberto Carlos, qué sé yo, Juan Gabriel, o qué sé yo, qué tipo de música. Entonces, porque esa música usted la aprendió en su niñez. Esa música usted fue la que le gustó porque en su etapa de 5 a 13 años fue lo que usted escuchaba, y eso quedó guardado ¿dónde? A ver, ¿dónde quedó guardado? En su hipocampo, en su hipotálamo. Ahí quedó guardado. Entonces quedó almacenado en esos recuerdos a largo y a corto plazo. Entonces cada vez que usted escucha una música de esa, usted se traslada a esa. ¿Por qué a nosotros nos gusta tanto los cumpleaños? ¿Por qué a nosotros nos gusta tanto celebrar diciembre? ¿Por qué? Porque es que siempre venían los Reyes Magos, venía Santa Claus a traernos regalos, y cada vez que nosotros cumplíamos años siempre hacían fiesta. Entonces nosotros siempre nos acordamos de la alegría, entonces de la evocación de esos recuerdos que nos traen alegría y felicidad. Entonces por eso es que a nosotros nos gusta eso. Igualmente nos ocurre con la música. El cerebro es como un computador. Si yo lo agarro mi teléfono ahorita y le busco la palabra amor, él automáticamente lo va a empezar a buscar la palabra, va a googlear y va a buscar 500.000 millones de definiciones de amor. Así pasa con el cerebro. Si usted busca la palabra amor, entonces automáticamente usted se va a recordar de su amor de la adolescencia, de su primer amor, de su maestra. Entonces, usted estaba enamorado de su maestra, de su vecina. Entonces, cuando usted, el cerebro lo que busca es, lo que hace es contextualizar, pues, de la palabra amor. Amor, fue aquella niña que me enamoré cuando yo tenía 5 o 6 años. Entonces, ahí es donde su cerebro lo que trabaja es por contextualizar o por asociación, evocación de recuerdos. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando estas estructuras del cerebro se ven afectadas por la cantidad de cortisol o la densidad alta de cortisol, va a existir una atrofia. Entonces, los traumas de abuso sexual afectan la neurofisiología humana y la daña. Por eso es importante que nosotros conozcamos un poco de lo que estamos hablando, de cómo haber afectado. Y esto, más adelante vamos a hablar un poco de las hormonas o de los neurotransmisores que influyen, y además de que influyen, cómo podemos hacer para que se reactiven. Estos son algunos de los tratamientos psicológicos para el trauma de tipo de abuso sexual. Tenemos la terapia cognitiva conductual, tenemos la terapia MDR y la terapia Brain Spotting. Recordemos que la terapia cognitiva conductual es una terapia de abordaje científico donde consta de muchas fases, igual la evaluación, el tratamiento y el seguimiento. Yo particularmente abordo mis pacientes con terapia cognitiva conductual.
porque a cada paciente yo le doy un abordaje bajo el método científico. Me hago un planteamiento del problema, objetivos generales, objetivos específicos. ¿Ya lo interesante de esto? Objetivos generales, objetivos específicos, hago un planteamiento del problema, hago una hipótesis y empiezo a desarrollar mi terapia cognitiva conductual, donde aplico una evaluación, un tratamiento y un seguimiento, hago mis conclusiones y después hago mis recomendaciones. Por eso que yo digo que aplico esto porque tiene una connotación de abordaje científico. Existe la terapia MDR, que en su sigla en inglés significa que es un modelo de terapia de sensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular, que fue o recomendada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2013. Y este modelo de terapia toma en cuenta los componentes biológicos que están implicados en las dificultades emocionales, enfocándose en sensaciones físicas, las creencias negativas y los estados emocionales asociados a los síntomas que van a perturbar y provocan sufrimiento en la persona. Igualmente tenemos la terapia Brain Spotting, que el término proviene en inglés de brain spot, que significa literalmente punto cerebral, y se trata de un método psicológico innovador que va a abordar el sufrimiento de forma más profunda, transformadora, ayudando a la persona a curar las heridas emocionales provocadas por un suceso traumático. Así se desarrolló la terapia Brain Spotting, un método que se enfoca en conectar las reacciones emocionales y físicas de la persona y experimentan en la actualidad con eventos traumáticos ocurridos en el pasado. El objetivo es identificar el punto cerebral y liberar las emociones relacionadas con las experiencias traumáticas que se han quedado bloqueadas. Estas son tres de las terapias que más se utiliza para tratar el trastorno de estrés postraumático y el estrés. Estos son algunos de los elementos neuroquímicos afectados por el abuso sexual: dopamina, serotonina, testosterona, progesterona y oxitocina. Deben estar en un proceso de homeostasis o equilibrio para tener una buena salud mental. Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es la dopamina. La dopamina está fuertemente relacionada con los mecanismos de recompensa del cerebro. Ella va a controlar los sentimientos, el amor verdadero, el amor obsesivo, disfrutar la vida, y está sintetizado por neuronas del sistema límbico de la corteza cerebral y de los ganglios del hipotálamo. Además de eso, tenemos otra hormona que es la serotonina. Su importancia se da para que se produzcan cantidades necesarias de hormonas que están asociadas a otras neuronas y van a regular el apetito a través de la sensación de saciedad. Además de eso, por otro lado, en la producción de melatonina, y además están involucradas en la agresividad y la ansiedad. La falta de serotonina en el cuerpo puede causar depresión. Además de eso, modifica las emociones y el estado de ánimo de las personas. Tenemos la testosterona como una hormona sexual masculina que, cuando existe en ausencia por los niveles altos de cortisol, se va a producir alteraciones en el carácter. Y la progesterona, que esta hormona masculina también tiene que ver con el crecimiento del vello púbico, del engrosamiento de la voz. Y la vasopresina, la testosterona, tenemos la progesterona también, que es de la hormona sexual femenina. Igualmente, ella, cuando existen bajos niveles de progesterona, se van a observar dolores de cabeza, cambios repentinos de humor, bajo apetito sexual, y tenemos olas de calor en el cuerpo en las mujeres. Otra de las hormonas que tenemos es la vasopresina y tenemos la oxitocina. Vamos a hablar rápidamente de la oxitocina. La oxitocina es una hormona que generamos de manera natural en el hipotálamo. Escuchen bien, generamos de manera natural en el hipotálamo. Y ¿se acuerdan que les dije qué característica ocurría en el hipotálamo cuando existían niveles altos de cortisol? Yo les dije que el hipotálamo juega un rol importante para nuestra supervivencia y ajusta los procesos biológicos necesarios para mejorar esa posibilidad de sobrevivir a eventos traumáticos. Ya lo interesante de esto, la oxitocina, esta hormona que le acabo de nombrar, se genera de manera natural en el hipotálamo.
y también actúa como un neurotransmisor en el cerebro. Su presencia llega a casi todas nuestras células, regula varios procesos fisiológicos relacionados con las emociones. Esta hormona va a incrementar la confianza entre las personas, confianza sin la que sería imposible relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestro trabajo, con nuestros compañeros de estudio y cualquier sistema social. Sus efectos de la oxitocina es controlar los estados de ansiedad, disminuir la tensión arterial, reduce la sensibilidad del dolor, aumenta la confianza entre personas, ya que reduce la actividad entre los circuitos que van a procesar el miedo, donde está involucrada la amígdala cerebral, responsable de activarla. Por lo tanto, su presencia en nuestro organismo es la clave para disminuir el estrés y nuestra relación con los demás seres humanos, además de evitar actitudes agresivas de cualquier ámbito. Entonces, los niveles de oxitocina altos nos van a ayudar ¿a qué? A que la hormona de cortisol que produce los niveles, el estrés que produce, altera los niveles del cortisol, esta hormona, la oxitocina, es la que va a permitir regular, producir la homeostasis de estos niveles alterados de cortisol productos por un trauma de abuso sexual. Quiero hablarle rápidamente de un caso que tuve donde un niño en edades tempranas, desde los 6 hasta los 12 años, vivió abuso psíquico por parte de su padre, que llegaba borracho todos los días a golpear a su madre. La mamá escondía a este niño debajo de la cama y el niño presenciaba las golpizas que le daba a su padre a su madre. La mamá, por supuesto, hasta los 12 años se fue, se cansó, no aguantó más la relación y deja a su hijo con su papá. El papá abusa sexualmente de su hijo y lo golpeaba y lo maltrataba. O sea que él le echaba la culpa del abandono de su mujer o de su mamá a su hijo. Entonces este hombre abusó sexualmente de su hijo y lo golpeaba además físicamente. Este niño, esto fue un caso que me ocurrió, que atendí a este niño, el papá le quema las manos porque se le cae un perfume al piso y entonces el papá en venganza llega a la casa borracho y la casa estaba con mucho olor a perfume y él explica pues a su papá que se le quebró un perro, el papá agarró y le quemó las manos pues, con candela. Entonces al escuchar los vecinos estos gritos llaman a la policía, viene la policía, interviene, sacan al niño y se lo entregan a su madre. Cuando yo empiezo a atender a este niño, tenía por supuesto los estados, niveles de cortisol vivido desde los 6 hasta los 13 años, dañaron su hipotálamo, su hipocampo, y tenía disparada la amígdala cerebral, pues tenía una hipoactivación de la amígdala cerebral y esa hipoactivación produjo apoptosis neuronal, matando las principales neuronas del hipotálamo y del hipocampo. Este niño, por supuesto, que era agresivo y violento, y sabemos que los estados agresivos de violencia en edades tempranas se producen por la cantidad de cortisol elevado en la sangre. Este niño, por supuesto, en la escuela la mamá me decía, ya no lo soporto, ya no lo aguanto, este niño es violento, es agresivo, golpea a sus compañeros de clase. Entonces tuve que hablar con la mamá y explicarle qué es lo que había pasado en el cerebro de su hijo por los efectos de la violencia vivida en edades tempranas. Lo interesante de esto es que este niño con terapia empezó a bajar, pues yo tuve que darle terapia familiar y explicarle a su mamá que la mamá necesitaba darle mucho cariño y mucho amor a su hijo para que se activara la oxitocina, esta hormona que acabamos de hablar, porque la oxitocina genera de manera natural la reactivación de las estructuras hipotalámicas y del hipocampo. Entonces, la oxitocina es una hormona que se da cuando existe la relación madre-hijo. Ese es el amor ágape. Existe el amor eros, que es el amor de relaciones de pareja, que es donde se activa la serotonina y la dopamina. Pero en la relación de amor ágape, que es mamá-papá, mamá-hijo, perdón, mamá-hijo, hijo-mamá, se activa la oxitocina. Y la oxitocina es una hormona muy interesante, muy importante para disminuir los niveles altos, elevados de cortisol, y además de esta, regeneran las estructuras dañadas por los niveles altos de cortisol,
estas células muertas como que se generan o que se están ubicadas en el hipocampo y en el hipotálamo, la oxitocina la empieza a regenerar. Cuando su mamá me dice a los 20 días, un mes, que ya comenzamos con el tratamiento psicoterapéutico, ella me dice, doctor, está cambiando mi hijo. Entonces yo le digo, está cambiando por el amor que usted le da. Claro, yo no le podía explicar muy científicamente a la mamá que era por la oxitocina que se generaba entre la relación de cariño y de amor que le daba ella a su hijo, sino que era que tenía que brindarle mucho cariño y mucho amor, estar pendiente de su hijo para que la oxitocina se generara y se activara esta hormona que se necesitaba pues para bajar los niveles alterados que le había producido el cortisol y había dañado unas estructuras del cerebro. Entonces vean lo interesante de conocer un poco lo que es la neurobiología, la neuroquímica de nuestro cerebro. Y les voy a explicar algo rápidamente. Esta es una definición que realicé en el año 2018 también. Las consecuencias de la conducta criminal o de los comportamientos del ser humano alterado son el resultado de procesos neurofisiológicos que se dan acá en nuestro cerebro. Cuando nosotros vemos comportamientos agresivos y comportamientos violentos en el ser humano, es el resultado de procesos neurofisiológicos alterados. Por ende, esos procesos, cuando se alteran, se van a reflejar en comportamiento, en la conducta humana. Entonces, cuando nosotros vemos conductas humanas agresivas, ya usted automáticamente va a asociar que existe una alteración en su neurofisiología y su neuroquímica que dan como resultado la alteración y observación de patrones conductas atípicas o anormales. Bueno, quedo a su disposición. Estos son algunos de mis libros: Neurobiología del trauma psicológico, estrés postraumático, Psicopatología forense del mal, la violencia y la agresión humana de una perspectiva neurocientífica, la experticia balística en el proceso penal nicaragüense y Psicopatología forense del abuso sexual infantil y sus consecuencias neurofisiológicas. Estos libros solamente están en Centroamérica, no hay en Sudamérica todavía. No he tenido la oportunidad de que llegue con esto de la pandemia. Esperemos que después que pase esto yo llevarlos cada vez que viaje a Perú, a Bolivia, a Ecuador, llevar una cantidad y que se puedan vender, pues, y conozcan un poco más de lo que es la neurofisiología, que es un conocimiento, y la neurociencia que tiene tiempo, pero nosotros los psicólogos no nos hemos dedicado a estudiar esto, nos hemos dedicado a estudiar otro tipo de comportamiento, de escuelas y de teoría, pero la tendencia de la psicología a nivel mundial es neurociencia y neurofisiología. Los comportamientos humanos se dan bajo efectos de procesos neurofisiológicos acá en el cerebro. Esto va a alterar la química, va a alterar la cognición y por ende vamos a observar patrones de conductas anormales. Y esto es viejísimo. Hay un caso muy famoso que es el caso de Phineas Gay. Phineas Gay fue un trabajador ferroviario en los Estados Unidos hace muchos años que dio origen a las neurociencias, donde en una explosión hubo un fierro que le atravesó, le entró por el ojo y le salió por la corteza prefrontal. Y Phineas Gay dice la historia que cambió rotundamente. Era un hombre tranquilo, un excelente padre de familia, un trabajador, un capataz muy humano, pero cuando ocurre que perdió masa encefálica de su lóbulo prefrontal, Phineas Gay cambió, se volvió agresivo, violento, inclusive todo en su vida cambió. Y esto ocurre también con el caso que yo les comenté de Aaron Hernández. Aaron Hernández, cuando muere, que él se ahorca en la cárcel, eso fue hace poco en los Estados Unidos, su abogado mandó a estudiar el cerebro de Aaron Hernández, y cuando le hacen la autopsia al cerebro de Aaron Hernández, ¿qué descubrieron? Tumores en el lóbulo prefrontal. Entonces, los tumores en el lóbulo prefrontal alteran la cognición, la metarreflexión, nuestra capacidad de tomar decisiones y de pensar, de razonar. Entonces, se encontraron unos tumores en el lóbulo prefrontal y esto además incrementó, de parte del abuso sexual, su conducta violenta y agresiva, inclusive su conducta criminal. Quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta, estamos a su orden. Ok, no, muchísimas gracias. Ahí le están haciendo una pregunta por el chat, cabalín, antes de empezar. Y bueno, ¿se la leo? Sí, por favor. Sí, sí. Dice, tengo una duda, ¿un estado de indefensión aprendida llegaría a ser similar o igual a una disociación? No.
Son dos cosas distintas, pues. El estado de indefensión aprendida a una disociación son dos cosas distintas, pues. Y hay que evaluar el contexto, también el contexto. Entonces, es muy interesante evaluar ese contexto en que me estás haciendo la pregunta, pues. Pero son dos cosas distintas. Acuérdate que el cerebro, la disociación son mecanismos de defensa del cerebro humano, naturales, codificados en nuestra biología, está codificado en nuestra genética. Los mecanismos de defensa del cuerpo humano o del cerebro está codificada en su biología, está codificada en su genética. Son mecanismos que, como les dije, el cerebro lo que busca es sobrevivir a los eventos traumáticos. El cerebro no le gusta sufrir, el cerebro no le gusta llorar. No es que figúrese que pasé toda la noche llorando por ese hombre o esa mujer que me dejó. Mentira. Tú llorarás 3, 4 minutos, 3 minutos cuando mucho, 4 cuando demasiado. Pero de ahí no pasa, pues. ¿Por qué? Porque eso le causa mucho desgaste al cerebro humano. La tristeza, el llorar, los estados de tristeza profundo, al cerebro no les gusta porque el cerebro los desgasta mucho, consume mucha energía. Otra de las cosas que le quiero decir es lo que le dije, pues los mecanismos de defensa son intrínsecos en el ser humano. Está codificada en nuestra biología, está codificado en nuestro cerebro. O sea, y los estados de defensión son diferentes. Por eso hay que evaluar el contexto en que se den esos estados de indefensión. Entonces son dos cosas distintas. ¿Otra pregunta? Ok, muchísimas gracias. No, igual darle la palabra a 2 o 3 personas que quisieran hablar o hacer su pregunta verbalmente. Mientras se animan, la pueden levantar la mano en el Zoom y le vamos a dar la posterior palabra. En el chat preguntan ¿qué pruebas recomienda de apoyo para evaluar un daño psicoemocional o el trauma? Bueno, ya cuando vamos a evaluar daños neuropsicológicos, ya vamos a tener que usar otro tipo de test. Entonces tendríamos que hablar de neuropsicología. Entonces, cuando existen daños, pero para la valoración del daño psíquico de víctimas de abuso sexual, que es diferente, hay que, no solamente con un test no vamos a ir, hay que evaluar muchos aspectos. Y no quiero entrar en esa materia porque creo que con Luis lo vamos a desarrollar en un curso próximamente que es valoración del daño psíquico, psicología forense, que vamos a programar un curso de valoración del daño psíquico para hablar de estos temas. Pues. Pero sí existen test para medir la valoración del daño psíquico y existen protocolos para hacer estas evaluaciones. Pero cuando ya quieres valorar un daño por un trauma, ya vamos a tener que hacer estudios de imágenes, resonancia magnética para ver qué zona está afectada. Entonces ya la valoración es más integral. Entonces debe existir un neuropsicólogo, debe existir neurólogos para valorar y estudiar el cerebro para ver qué daño existe desde el punto de vista del trauma. Entonces, pero es un trauma físico, no un trauma psíquico. Entonces, por eso es que le digo, ya es neuropsicología. Entonces, no estamos saliendo del contexto de la valoración del trauma psíquico. Bien. Bueno, Dani pregunta, al ser dañado el cerebro por este trauma violento, ¿puede generar trastornos de aprendizaje? Sí, por supuesto, va a existir una afectación. Yo le expliqué cómo se va a ver afectado el cerebro humano y qué trauma va a generar. Existen investigaciones científicas donde lo que le expliqué del caso de Aaron Hernández, pues. Ese es uno de los casos más devastador. Y le expliqué también a través de una imagen, ¿se acuerda del disparo en la psique? Que un disparo en la psique de un niño, el abuso sexual o un trauma de tipo de abuso sexual equivale a un disparo en la psique de un ser humano. Y te voy a explicar por qué. Como yo les dije, pues el trauma de abuso sexual, que es prácticamente es el núcleo de lo que estamos hablando, en etapas de la niñez va a aumentar 4 veces el riesgo de tener una enfermedad en la adultez. Y cuando ya hablo de enfermedad, estoy hablando de patología. Depresión 2 veces más.
Las personas con estados depresivos sabemos la caracterización que establece el Manual Diagnóstico y Estadístico para evaluar una depresión en todos sus aspectos. Depresión 2 veces más, ansiedad 3 veces más. Sabemos que los estados ansiosos son fuertes pues, en el ser humano y son devastadores. Trastorno de personalidad 5 veces más. Trastorno de conducta 7 veces más. Además de eso, el comportamiento antisocial, trastorno de estrés postraumático y suicidio. Los niños que sufren abuso sexual, cuando son adultos, tienen más riesgo de presentar depresión, ansiedad, estrés postraumático en la adultez. Los niños que sufrieron abuso sexual tienen más riesgo de ser maltratados de otras maneras, verbal y físico, en la etapa adulta. El riesgo de presentar trastorno psiquiátrico por abuso sexual, por este tipo de trauma, es devastador en la etapa adultez. Y por supuesto que va a generar trastornos, además de lo que yo le acabo de nombrar, como el trastorno bipolar, crisis de pánico. Además de lo que le acabo de decir, pues, por supuesto que va a producir alteraciones en su psique muy interesantes que no le van a permitir un desarrollo normal como otro niño. Y eso, por supuesto, estamos hablando de su capacidad de aprendizaje. Su capacidad de cognición se va a ver afectada, por supuesto que se va a ver afectada. ¿Y por qué se va a ver afectada? Y yo lo expliqué. Porque el hipocampo y el hipotálamo, que son estructuras fundamentales para el almacenamiento de información del ser humano, van a quedar afectadas. ¿Por qué? Por la cantidad de cortisol en la sangre. El cortisol que produce en el cerebro, apoptosis neuronal. Doctor, ¿pero qué es apoptosis neuronal? Muerte de células neuronales que permiten el almacenamiento de información en edades tempranas. Y sabemos que ellas, por supuesto, no van a producir, el niño no va a poder entender lo que le estás explicando. Jamás va a entender lo que le estás explicando. Él no va a poder desarrollar la capacidad de ¿qué? De contextualizar, de explicarle 1 más 1 es 2. Él no va a poder entender eso. A ver, la manzana es roja, el gusano se come la manzana. Esa capacidad de contextualizar él no la va a tener, pero no es porque él no la quiera, es porque su sistema de almacenamiento de información y de contextualizar están afectadas. ¿Por qué? Porque el cortisol dañó sus neuronas de esas estructuras. Entonces el niño no puede aprender, no va a poder aprender. Entonces, por supuesto que va a existir una afectación. ¿Otra pregunta? No te escucho. No te escucho, Luis. Perdón. Devane Chalén dice, buenas noches, ¿cómo corregir esas alteraciones neurobiológicas? Perfecto. Yo expliqué terapias, pues existe la terapia cognitiva conductual, existe la terapia MDR y la terapia Brain Spotting, pero existe algo más importante que no lo da la terapia. El amor que le puede brindar el cuidador primario de ese niño, su mamá, su papá, si no tiene mamá, el papá, o la persona quien lo cría. ¿Por qué? Es lo interesante de esto. Yo le dije y le hablé de una hormona que se llama la oxitocina. La hormona oxitocina es la hormona que se da entre el cuidador primario y el hijo, la mamá y el papá, la mamá y el hijo y la mamá. Cuando existe confianza y ese amor que se da a mamá e hijo, se activa esta hormona y esta hormona permite la regeneración de las neuronas afectadas por el cortisol elevado. Y otra vez se va a empezar, y le expliqué con un caso, y esa hormona va a permitir que se regeneren las células neuronales del hipocampo y del hipotálamo, y los niveles de cortisol empiecen a bajar. La amígdala cerebral, que se encuentra hipoactivada, empiece a normalizarse su funcionamiento. Entonces, va a existir, claro que sí, el primer catalizador
o la primera terapia es que la mamá entienda a su hijo y le dé la mayor cantidad de amor y de afecto a su hijo para que él sobreviva el trauma, y que ese trauma y que ese amor que le está dando su mamá, la mamá a su hijo, empiece a activar las neuronas que han sido afectadas por la cantidad de cortisol o por la cantidad de haber vivido esos eventos traumáticos que activaron un proceso neurofisiológico. Y por supuesto, terapia cognitiva conductual. Sabemos que la terapia cognitiva conductual en su estamento intrínseco contiene la psicoeducación, empezar otra vez a psicoeducar a su hijo, a evaluarlo. Terapia cognitiva conductual, además de eso, la relajación, las técnicas, los juegos lúdicos que contemplan la terapia cognitiva conductual para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático en niños. Espero que haya quedado claro. No, sí. No sé si se entendió, Licen. Bueno, desde la perspectiva de uno. Bueno, 2 preguntas más, ¿les parece? ¿Está bien? Sí, no, pregunta, no hay problema, pregunta. Ok. Bueno, dice Nava Antor, pregunta, en agresores, ¿cómo trabaja su cerebro para poder realizar el abuso sexual a los infantes? Ok. Yo creo que... Okay, no es el tema, pero te voy a aclarar rápidamente, pues yo doy esta conferencia. ¿Qué pasa en la mente de esa persona agresiva? ¿Qué ocurre? Y es interesante. Nosotros nos dedicamos más a la víctima, a estudiar a la víctima que a los victimarios, a los agresores que a las víctimas. También la mayoría de los agresores son personas que nunca fueron atendidas psicológicamente. Normalizaron un patrón de conducta como el abuso sexual. La mayoría de los agresores, la mayoría, porque yo he estudiado este tipo de personas en cárceles, yo he hecho estudios en cárceles, sistemas penitenciarios, he estado con ellos, y la mayoría de ellos han sido abusados. Es lo interesante de esto. Pero nunca recibieron atención psicológica. Y el abuso sexual normalizaron como un patrón de conducta. Su cerebro adoptó, normalizó el abuso sexual. Lo tomó como un patrón de conducta. Yo le dije que el cerebro, ¿qué hace? Contextualizar. El cerebro no le gusta pensar. El cerebro trabaja porque por la información que él recibió y después él contextualiza. El cerebro es como un computador. Así. Usted le mete información y él va guardando. Rum, 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 rum. Por eso es interesante que en edades tempranas nosotros metamos información buena de calidad a nuestros hijos, a nuestros niños, sobrinos. ¿Por qué? Porque esa información que usted introduce en sus cabecitas de los niños en edades tempranas, de los 6 hasta los 13 años, va a repercutir por toda su vida, porque el cerebro trabaja por contextualizar y por asociar. ¿Y dónde se da eso? En el hipocampo y en el hipotálamo. Vea lo interesante de esto. Por eso es que nosotros los psicólogos debemos estudiar este órgano llamado cerebro humano. Este órgano que yo tengo en mi mano acá, llamado cerebro humano, debemos estudiarlo. Cada rayita que señala mi dedo acá, cada rayita de esta que tengo en mi dedo cumple una función. Entonces, no pretendemos nosotros curar un órgano que no conocemos. Y eso es lo que hacemos los psicólogos. Se lo digo por experiencia. Nuestras escuelas psicológicas nos han dado puras teorías que para nada, me van a disculpar con el respeto de los que soy catedrático aquí, sirven. Carl Jung, Sigmund Freud, con todas sus teorías y cualquier cantidad de teoría, y no nos enseñaron a nosotros estudiar anatomía del cerebro, neurofisiología y neurociencia. Y el cerebro es un órgano. Y es un órgano que no está lleno de teoría, es un órgano que funciona. El cerebro es el órgano que se estudia a sí mismo. Nosotros nos estudiamos a nosotros mismos. Es el único órgano. Los animales lloran y los animales ven y saben que están llorando, pero no estudian el comportamiento de la tristeza. Nosotros sí estudiamos el comportamiento de la tristeza. Los animales tienen sentimientos, pero ellos no estudian sus sentimientos. Nosotros sí, el ser humano, estudiamos el sentimiento y estudiamos nuestro comportamiento. Pero todo se genera acá, en este órgano, cerebro humano. Mis estimados colegas, nosotros los psicólogos pretendemos curar un órgano que no conocemos, que es el cerebro. Y no solamente eso, lo pretendemos peritar que tampoco conocemos.
Debemos estudiar a profundidad más neurociencia y neurofisiología. Por eso es que a nosotros los médicos, los psicólogos nos ven raro. No, eso no saben nada. Psiquiatra, nada, es que va a saber ser psicólogo, así no saben nada. Y tienes razón. Y tienes razón. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos dedicado a no estudiar una profesión que es la psicología. Estamos graduados psicólogos, pero yo le llego a preguntar ahorita los procesos neurofisiológicos del cerebro, ¿para qué? Si yo soy psicólogo. Entonces, debemos estudiar a profundidad neurociencia y neurofisiología del cerebro y dejarnos esas escuelas. Yo no me gusta criticar, pero cuando yo critico lo hago por bien. Usted no se puede pretender ir a un juicio como psicólogo experto forense, hablar de qué, de Sigmund Freud, de Lacan, del psicoanálisis, porque usted está enfrentándose con quién, con científicos. Ahí usted tiene neuropsicólogo, neurólogo y médico psiquiatra y médico. ¿Por qué? Porque la psicología es una disciplina científica. Está basada bajo los estamentos del método científico. Y yo respeto mucho, colega, pero no comparto. Porque cuando usted va a defender un dictamen pericial, usted lo debe hacer ¿bajo qué? Bajo el método científico. Usted no puede decir, no, figúrese que es que en el psicoanálisis, cuando la persona piensa mucho, no, usted no puede hablar de esa manera. Usted tiene que hablar ¿con qué? Con prueba. Método científico, planteamiento del problema, objetivo general, objetivo específico, hipótesis, desarrollo, conclusiones y recomendaciones. Así se hace ciencia. Así debemos trabajar nosotros los psicólogos con nuestros pacientes, aplicando métodos científicos. ¿Por qué el paciente está aquí en mi consultorio? ¿Qué tiene usted? Cuénteme. Explíqueme. Vamos a hacer la historia clínica, la anamnesis. Y otro de los aspectos importantes para la valoración del daño psíquico y para la valoración de nuestros pacientes, cuando le vamos a hacer la historia clínica, es estudiar la etapa de la niñez. ¿Cómo fue la niñez? ¿Cómo fue la etapa perinatal? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Con quién vivió ese niño? ¿Cómo fue su educación primaria? ¿Cuánto, si fue problemático en la escuela? ¿Se le cayó ese niño al nacer? ¿Cuántas veces? ¿Qué enfermedades le dio cuando estaba pequeño ese niño? ¿Por qué? Porque a nosotros tener toda esa información, si le dio enfermedad, van a existir alteraciones de la neurofisiología de ese niño. Si ese niño le dio una meningitis, si ese niño le dio fiebre alta, si ese niño le dio mucha gripe, se van a alterar estructuras del cerebro que permiten la contextualización, la motricidad de ese niño. Claro que va a haber, si ese niño vivió fiebre alta y no fue atendido, claro que van a existir daños neuronales y estructuras del cerebro. Entonces, es importante que nosotros conozcamos a profundidad cuando hagamos valoración clínica, cuando nosotros hagamos la historia clínica, conocer a nuestro paciente. Esa información, si es un niño, más todavía. Con el cuidador primario, su mamá, preguntarle cómo fue su embarazo, cómo fue el desarrollo de su embarazo. ¿Usted se alimentó bien? ¿Cuántas veces se cayó ese niño? ¿Aprendió a caminar? ¿Le costó mucho caminar? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Todos esos aspectos que parecen insignificantes, debemos manejarlo nosotros los psicólogos. Porque en la medida que tengamos información, vamos a dar resultados óptimos, clínicos, no subjetivos, sino objetivos. Y esto es lo importante de la psicología. Recordemos que la psicología es una ciencia. Ciencia, igual método científico. Nosotros no somos chamanes. No podemos estar mandando, tómate un tecito para que te relajes, prende estas luces. No. Nosotros existen terapias, psicoterapias,
como la terapia cognitiva conductual y otras terapias más, para atender a nuestros pacientes, para valorar a nuestros pacientes, para darle respuesta a nuestros pacientes. Entonces, otro tipo de preguntas. De Alexandra Arce Carrasco pregunta, una persona que sufrió abuso sexual Ajá. Una persona que sufrió abuso sexual a los 6 años y recién empieza a recordar a los 15 años, ¿por qué sucede eso? Dice Ok. Alexandra Carrasco. Perfecto, Y Alexandra. Ajá, te voy a explicar algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre pues en el cerebro humano? Yo lo dije, pues el cerebro lo que busca es sobrevivir a eventos traumáticos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre? Yo te expliqué, bueno, eso lo expliqué al inicio con la definición de trauma psicológico de Pierre Janet. Acuérdate que Pierre Janet decía que el trauma psicológico es el resultado a una exposición o un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento del ser humano. O sea, que ese trauma va a sobrepasar los mecanismos de afrontamiento del ser humano. Cuando la persona se siente demasiado sobrepasada por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. No le va a permitir recordar, inclusive es un mecanismo de defensa del cerebro en que este tipo de eventos traumáticos él los encapsule y los guarde. Inclusive hay cosas que no podemos ni siquiera recordar, porque el cerebro lo que busca es sobrevivir al evento traumático. El terror se va a convertir en una fobia al recuerdo que va a impedir la integración de acontecimiento traumático y va a fragmentar los recuerdos, apartándolo de esa conciencia ordinaria y dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. ¿Qué quiere decir con esto Pierre Janet? Que los eventos traumáticos que nosotros vivimos, inclusive, algunas veces no lo vamos a recordar en nuestra vida, a menos que se activen por estímulos ulteriores, que eso yo lo dije, que en mi definición, yo dije que los eventos traumáticos van a quedar codificados en nuestro ADN, en nuestra biología, y se pueden manifestar por la activación de estímulos ulteriores en la posteridad. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, no todos tenemos la capacidad de resiliencia. Sabemos la resiliencia, ¿verdad? Hemos estudiado eso. Es la capacidad de afrontar eventos traumáticos. No todos tenemos esa capacidad. Nos ocurrió un evento traumático y seguimos como si nada. Pues bueno, lo voy a superar esto y voy a seguir adelante. Hay otras personas que no. Otras personas que tienen una afectación más grave. Pues. Ay, que entonces dicen uno, es que tú eres débil. Tú eres una persona débil, tú no puedes. Entonces no es que no puedes, es que no todas las biologías y la fisiología son iguales. Pues los seres humanos somos seres distintos. Entonces, eso es lo que ocurre, pues. Lo que ocurre en otras maneras, mecanismos de defensa, agarran, encapsulan el evento traumático, lo guardan y lo sacan de la conciencia ordinaria, lo fragmentan y lo van a dejar guardado. ¿Qué pasa? Que en un futuro se puede activar ese evento traumático y empieza a recordar la persona. Yo tuve un caso donde una niña de 18 años fue violada llegando a su casa. La mamá tuve que dar una terapia familiar para integrar a toda la familia por el evento traumático que ocurrió, y la mamá, cuando yo empiezo a darle terapia familiar, la mamá me cuenta, me dice, doctor, figúrese que me estoy acordando que yo también fui violada. Y la señora tenía 50 años, que ella no se había acordado nunca. Entonces, ¿qué pasó? Que bajo el efecto terapéutico, ¿verdad? Se reactivó ese evento traumático que ella vivió. Pero, entonces, ¿qué hubo? Hubo una estimulación, una activación de estímulos posteriores. ¿Cuántos años? 46 años después fue que esa señora se acordó que fue abusada. Entonces, cuando tenía 6 años. Entonces, esto es lo que yo quiero que entendamos, pues. Que el cerebro tiene mecanismos de defensa
y que esos mecanismos de defensa algunas veces no van a permitir que nosotros nos acordemos de eventos traumáticos o de abuso sexual o cualquier otro trauma psicológico al momento presente. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro, como les dije, lo que busca es sobrevivir. Y lo que va a alterar es que, ¿qué hace el cerebro? Saca de la conciencia ordinaria y aparta el evento traumático, lo aparta y lo encapsula, lo guarda. Posteriormente, después, es que me acordé, vi una película y de golpe esa película hizo, ese estímulo de ver esa película activó a través de sus sentidos y hizo que ella recordara un evento traumático. Y eso es lo que ocurre, pues. Espero que te haya quedado claro, pues, tu pregunta. Bien. Vale, paso a una pregunta, un comentario dice, esas alteraciones neurobiológicas también se pueden corregir con fármacos. Un comentario. Y la última pregunta, de Marta Hidalgo, perdón, el hecho de que el abuso sexual pueda alterar la memoria puede llevar a los abogados a argumentar que la víctima se inventó el delito. ¿Cómo Sí, confirmar que el hecho sucedió para contrarrestar esa manipulación legal? perfecto. Yo lo dije al inicio. ¿Se acuerdan que al inicio yo hablé de esto? A lo mejor entraste un poquito tarde. Los abogados no entienden de que las personas cuando le ocurre un trauma de tipo de abuso psicológico, un trauma psicológico, las personas tienden a olvidar el evento traumático. Y esto me ocurrió a mí. Yo iba en un vehículo, me chocan y cuando llega la policía de tránsito a hacer el levantamiento, no podía narrar de manera tranquila la experiencia que me había ocurrido del evento. Menos mal que yo tengo cámara en mi camioneta y la cámara grabó todo el evento. Entonces yo le dije al policía, mira, o sea, yo ahorita le dije, estoy alterado porque me chocaron por detrás, le digo yo, pero mis cámaras grabaron todo el proceso. Entonces vamos a ver las cámaras, pues. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y eso es el ejemplo para responderle esto, pues. ¿Por qué? Porque el trauma, como les dije, es un resultado a una exposición de un evento estresante. ¿Qué pasa? Que ese acontecimiento estresante va a alterar la cognición del ser humano. O sea, su capacidad de la metarreflexión se va a ver alterada. ¿Por qué? Porque el evento estresante es más fuerte, pues, y va a alterar tu cognición. Pero no es porque tú quieras, sino porque es un mecanismo de defensa del cerebro humano. El cerebro lo que busca es sobrevivir. Yo se los expliqué y siempre se los digo. Y siempre los digo en mis conferencias. El cerebro humano lo que busca es sobrevivir a los eventos estresantes. Decía Charles Darwin, no sobrevive el más apto, sobrevive el que se adapta mejor al evento de supervivencia. Teoría de evolución de las especies. Entonces, nosotros cuando nos ocurre un evento traumático, la disociación es uno de los mecanismos de defensa, la disociación y la negación. Entonces, ¿qué pasa? Que los abogados se agarran de estos eventos. No es que está mintiendo, no está mintiendo. Y yo se lo he dicho, yo voy a juicio, hoy estuve en juicio y se lo dije a un abogado. No, pero es que esa niña está mintiendo. Y le dije, mire, primero, en primer lugar, le dije, no estoy hablando cosas que usted no sabe, pues yo también soy abogado y soy psicólogo. Los niños no mienten. O sea, un padre sabe cuando un niño está mintiendo. Y todos los que somos padres sabemos cuando nuestros hijos no están mintiendo. Y no somos psicólogos, algunos padres, pero sabemos cuando el hijo no está mintiendo. Entonces tú me vas a decir que un niño está mintiendo cuando te está narrando y contando un evento de tipo de abuso sexual, mano. Y te explica por lujo de detalles. Y recordemos que la valoración del daño psíquico tiene un examen, existe un examen médico legal. Donde existe el examen médico legal, primero va un examen, antes de hacerle la valoración del daño psíquico a una víctima de abuso sexual, primero va un examen médico legal, corporal, físico, donde se le va a revisar sus partes, donde se va a revisar su recto, su ano, y se le va a revisar su vagina si es una niña. Y si es un niño, sus partes sexuales también.
recuerden algo, yo he tenido pacientes no solamente donde los hombres abusan, también tuve donde una mamá abusaba sexualmente a su hijo. O sea, que tampoco no vayan a creer que es el papá o el hombre. Tuve un caso donde una mujer, una madre abusaba sexualmente a su hijo. Entonces, hay un examen médico legal, por supuesto, donde se van a estudiar las zonas, ¿verdad? Sexual, todo, hay un protocolo, que eso lo vamos a ver en un curso que vamos a dictar en un futuro con Luis y con el otro colega psicólogo, sobre valoración del daño psíquico, y vamos a estudiar la parte también de la valoración médico-legal. Existe una valoración médico-legal y una información va concatenada con la otra, ¿verdad? Si existen laceraciones, si existe abuso sexual, y te va a indicar, pues. Y por supuesto que el abuso sexual en el cuerpo va a alterar la psiquis también. Entonces, todo eso, hay un protocolo para valoración, que no es lo que estamos hablando ahorita, pero los niños no mienten. Y el psicólogo o el psiquiatra que me diga a mí, o el médico que me diga que un niño miente, bueno, está bien mal, pues. O sea, yo lo mandaría a estudiar, como le dijo un psicólogo una vez a un colega, le dijo, no, es que ese niño está mintiendo, y le dije así, ¿usted es psicólogo? Sí. O sea, y es que existen estudios científicos. En mi libro de psicopatología forense, yo hablo sobre el testimonio infantil, sobre víctimas de abuso sexual, y explico, pues, cómo se hace. No es nuestro tema ahorita, pero existen protocolos para tú valorar los testimonios de abuso sexual infantil cuando tú piensas que existe o una mentira. Existe manipulación, que es distinto. Manipular al niño para que diga algo, pero que él está en la habilidad nuestra como psicólogo en los interrogatorios de desvirtuar si existe o no una manipulación en un testimonio de abuso sexual infantil. Espero que haya quedado claro, pues. No, muchas gracias, Lisen. No sé si le parece la idea tal vez de coordinar con quienes le gustaría tener su libro para ver cómo se puede hacer un envío desde allá de Nicaragua para Bolivia, tal vez con los participantes que aquí están y Bueno, quisieran su libro tal vez, ¿no? bueno, Pidiéndole su libro. encárgate tú de eso, Luis, y me avisa. Ok. No, muchísimas gracias, Lisen, por su predisposición, bueno, por la emoción también que tiene usted de explicar el tema y explicar detalladamente sobre algunas consideraciones, sobre algunas causas. Muchísimas gracias por estar esta noche y esta oportunidad con nosotros, y bueno, ahí lo dejo para despedirse de los demás participantes, ¿no? Bueno, muchas gracias, mis estimados hermanos bolivianos. Mire, las neuropsicología está tomando auge ahorita a nivel mundial. La neurofisiología, las neurociencias. Ustedes que son mis colegas, yo les sugiero que estudiemos un poco más, psicólogos, que estudiemos más la parte de las neurociencias. El por qué se dan o qué afectaciones, cómo funciona nuestro cerebro, para nosotros así poder entender bien los trastornos. Un ejemplo, sabemos que el trastorno de estrés postraumático se origina por un estrés agudo recurrente, y sabemos el trastorno de estrés postraumático se da por elevados químicos que se dan en el cerebro, específicamente por el cortisol, y sabemos las consecuencias que esta genera en el cerebro. Entonces, conocer esto a nosotros nos hace un poquito distinguirnos más de otros colegas psicólogos. Por eso es que dediquémosles un poquito más al estudio de las neurociencias. Cómprense un libro, hay información en internet, en YouTube, hay mucho material digital donde ustedes pueden hojear y repasar y autoestudiar. Estudiar la anatomía de nuestro cerebro y las funciones de cada una de las partes de nuestro cerebro hace que nosotros conozcamos mejor el trauma, nos conozcamos a nosotros mismos y poder conocer nosotros más a nuestros semejantes, para así darle una mayor atención, una mayor valoración y un mejor cuidado para las patologías que éstas puedan presentar. Desde la distancia le envío un triple abrazo fraterno, que pasen un excelente fin de semana en unión a su honorable familia, y recordemos que el cerebro es un órgano que es diferente en cada ser humano, que el cerebro, para nosotros los psicólogos nos vamos a destacar es cuando empecemos a estudiar a profundidad y de manera científica
este órgano llamado cerebro humano. Así que muchas gracias por su amable atención y quedo a su disposición. Ok. Muchísimas gracias, Lisa. Igual, gracias a todos los participantes por estar hoy presentes. Mencionarles que próximamente en noviembre vamos a tener conferencias relacionadas a lo que es el perfil sexual del agresor sexual juvenil y cómo es que se está trabajando aquí en Bolivia, ¿sí? Vi un mensaje también que decía para jueces. Igual vamos a estar realizando algunos cursos, así que estén atentos a las redes sociales que son las que más se mueven o por las cuales nosotros realizamos las actividades, ¿no? Esas dos consideraciones. Y la última, aquellas personas que deseen adquirir algún libro de los que el licenciado aquí Luis compartió, de los que él tiene, pueden escribirme al 6133-4247, que yo voy a ir armando una lista para aquellos que deseen obtener el libro, ¿sí? Se los repito, el número 6133-4247. Y bueno, vamos a ir armando la lista de las personas que deseen obtener el libro del doctor Luis. Muchas gracias y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Nuevamente, Lice, muchas gracias por su participación y bueno, vamos a estar en otras actividades también. Saludos. Saludos, hasta luego.